Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos. Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es No Odiamos lo Suficiente a los Periodistas con mi amiga Silvia Mercado. ¿Qué hace, Sil? Pero acá estamos muy bien, un poquito pasados por agua estos últimos días, pero sobreviviremos. Sobreviviremos. Hemos resistido cosas peores, Lean. Es verdad. En un ratito vamos a estar charlando con Natalia Nievieskiviat, bien pronunciado. Muy bien lo suyo. Muy bien pronunciado, periodista de muchísimos años. En el diario Clarín y otras cosas también. Experta en política internacional. Diría que es la periodista que más sabe de la política internacional de este gobierno, de los anteriores gobiernos y, bueno, perdón, y quien ha tenido más tole-tole con los distintos cancilleres sobre todo de esta era. Es verdad. Así que tenemos mucho para hablar con ella. Antes de eso, en la rosquita inicial que hacemos, hablábamos recién fuera del aire, está en Argentina Peter Thiel, que es un mega empresario, dueño de muchísimas cosas, de una inteligencia artificial muy potente, un tipo que fue empleador del vicepresidente de Donald Trump, de J.D. Vance, y uno de los tecnoburócratas más grandes del mundo está en Argentina. Estuvo con gente del gobierno. Sí, estuvo con gente del gobierno. Te digo más, te doy una precisión. A ver. Estuvo almorzando con Santiago Caputo, fuera de Casa Rosada, obviamente, pero es un encuentro importante. No tanto porque ahí es bueno aclarar, a mí me pidieron que lo aclaren, no es que Caputo lo invitó, sino que él está interesado en el proceso argentino, está interesado en Javier Milei y quiere ver qué negocios puede hacer aquí. Antes quiere ver de qué se trata la Argentina, de qué se trata Javier Milei, y está buscando hacer entrevistas con empresarios cara a cara. Alquiló una casona, o hay quienes dicen que compró una casona en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, digamos del conurbano, y ahí recibe a distintos empresarios porque es un fanático de estas ideas ultralibertarias o anarcolibertarias, y en especial, perdón, porque vengo mal con las lluvias. ¿Puedo bajar un cachito al aire? Ahí bajamos un cachito al aire. Sí, a mí me hace un poco mal la garganta, pero podemos sobrevivir perfectamente. Pero quiero decir esto, lo quiere ver él porque él está muy de acuerdo con sus ideas y, ojo, Peter Thiel, además de ser un verdadero ideólogo, además de empresario, es un ideólogo del gobierno de Donald Trump. Es dueño de Palantir, una empresa de tecnología para la guerra, y es alguien que está definitivamente a favor de la guerra, Leandro. Uh-huh. Es alguien que promueve la guerra para sus propios negocios y lo cubre todo esto con un perfil ideológico, como si fuera una manera de hacer el bien. Sí, es parte de la burguesía, si querés, trumpista, y es menos conocido que Elon Musk, pero está en esa línea, digamos. Es de ese mismo club. No sé si no fueron socios. Porque fueron socios en varias empresas. PayPal. Dueño de PayPal. Y son los dos de Silicon Valley, que es como el corazón de la burguesía
trampistas, si querés, los empresarios Es buen término tecnológicos. ese. Y vos sabés que hay un término que ha publicado libros con ese término el ex ministro griego Varoufakis, que habla de tecnofeudalismo, que es esta especie de un capitalismo que tiene ciertas particularidades. Mira, ahí estamos viendo una imagen de Peter Thiel, que además es alemán, nació en Alemania, que tiene una particularidad, que es que son tan grandes que no es que desprecian la democracia, pero sí, no es un tema para ellos. O sea, no es un valor para ellos la vida en democracia. Son postdemocráticos. Exactamente. Porque hay una cantidad de filósofos y politólogos en Alemania que están tomando ideas muy complicadas que evidentemente estaban dormidas en Alemania y que ahora, en medio de todas estas últimas crisis, diría después de Angela Merkel, que pierde liderazgo Alemania en la Unión Europea, empiezan a florecer y a expandirse y a difundirse, cosa que antes se tenían como medio escondidas, ¿no? Sí. Son empresarios, pero a ver, para tener una idea, digamos, son empresarios con un capital, pero mucho mayor a cualquier empresario. A ver, comparado, por ejemplo, con los empresarios emblema del mundo, Henry Ford, digamos, son tipos que tienen mucha más capacidad económica y de poder que ese tipo de empresarios, ni que hablar en relación a los argentinos, ¿no? Estamos hablando ¿En qué sentido? A ver, primero tienen un activo que es, la mayor parte son dueños de las redes sociales. Claro. Y eso es lo que maneja la noticia a nivel global, digamos, del caso de Musk, que es el más particular. Lo segundo es que, como sus negocios no tienen, o sea, no fabrican nada en el sentido práctico, tienen una penetración o una transnacionalización de los negocios y del poder mucho más fuerte. Y son CEOs tecnológicos, digamos. La tecnología es el nuevo activo global y este tipo de personajes tienen ahí ya son incluso tan grandes que ni siquiera son apéndices del poder político, digamos, trabajan sobre la estructura. Recordemos que Elon Musk, cuando inicialmente apoya al gobierno de Trump y termina como funcionario, se termina yendo porque en un momento Trump descubre que él tiene un lobby particular dentro del Congreso que dice, che, estos tipos me quieren comer la potestad política. Y hay infinidad de estudios que muestran que el poderío económico de estos personajes los hacen tener una posibilidad mucho más fuerte que el resto de los humanos de ser parte del poder político. Y eso claramente los transforma en muy hegemónicos a nivel global. Claro, es como, está bien, muy bien esto que decís de la nueva burguesía trumpista. También podríamos decir que forma parte de una nueva generación de poder económico concentrado que se mete, que por su propia filosofía se termina metiendo en la batalla cultural, porque esto además, por si fuera poco lo otro, se agrega esto. Lo curioso, yo no sabía que Peter Thiel era alemán, es que Elon Musk, que está muy bien la comparación, viene de Sudáfrica, Sí, o sea, tampoco es estadounidense. son nacidos y criados en otras culturas, y eso tal vez les da una cierta libertad, entre comillas. Bueno, acá tenemos el caso de Marco Galperín, que, digamos, para que se entienda, no al nivel global que tiene, pero sí en cuanto al negocio, sí en cuanto a lo que vos decís de la batalla cultural. Nosotros lo vemos al dueño de Mercado Libre muy metido en las redes sociales, con temas muy delicados a nivel social. O sea, están jugando, se sienten libres para hacerlo en este escenario mundial. A mí me da la sensación de que son buena parte de los dueños del mundo. Lo que pasa, claro, el freno a esa hegemonía es el freno de las urnas. Se han visto experimentos muy conservadores que se han frenado en las urnas en los últimos años. Después lo vamos a hablar seguramente con Natalia. Lo que parecía ser como un reverdecer de la extrema derecha tiene algunos focos que por lo menos lo ponen en duda, ¿no? Esa hegemonía. Hungría, Polonia, ver qué pasa con Trump a fin de año. Sí. Por suerte la misma sociedad está buscando ponerle límites a este tipo de poder hegemónico que está controlando nuestras vidas. Y ya empieza a haber incluso una regresión en algunos casos, en la educación, en películas. Vi el otro día una película también muy, muy crítica
al uso digamos, a cómo las noticias negativas, las redes que ves todos los días te terminan cambiando Ujú. el carácter. Bueno, te terminan volviendo agresivo. Bueno, es un tema para seguir, Lean. Obvio. Bueno, ¿querés que nos metamos en la conversación con Natalia? Sí, Vamos a pero charlar estoy porque tenemos largo. ansiosa por charlar con Natalia Nieves-Kiviat. Vamos, dale. Muy bien, lo prometido es deuda, ya sentada con nosotros Natalia. Mira, me lo escribí separado para que me salga bien, espero que me salga bien. Nieves-Kiviat, ¿viste? ¡Bravo! Bilingüe, trilingüe. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bien. Me siento especial acá ¿Por en un qué? streaming, porque soy convencional, hago poco streaming, Sos porque me analógica. encanta. No, analógica cero, pero hago poco streaming. Ella no para. No, market, le decimos market, ¿sabes? Sí, contemos que somos muy amigas, realmente yo la quiero y la admiro mucho a Natalia, además de ser una gran periodista, una gran analista, es una gran batalladora por la información, Yo por las pensé que ibas a primicias. decir, es una gran marciana. ¿Cómo es eso? No, también es un poquito marciano. ¿Cómo somos todos? Bueno, contá Porque cómo a es mí que me gusta el batallas. dato, la información. Siempre me peleo con el del gobierno de turno. Ujú. Pero Porque te peleaste con no te Con peleaste con motivos. ninguno. con Kirno, con Chance, ¿Por qué le Acércate un decís cachito al chance? micrófono. Ahí está. porque como la figura desde el jardín le tocan las mejores Ah. fotos, ¿viste? Sí, O sea, y como no quiero ofender a nadie, con respeto, porque es una autoridad El siempre. personaje, pero, para quien no lo vio, de desde Peter el Sellers en la jardín. película del Jardín, que ahora es una obra de teatro de Con Marcel Sellers. Mondino te llevabas mejor. Porque yo, no A sé, pesar de ver, que no tenía trayectoria yo en la considero diplomacia. que un buen terapeuta, un buen periodista, un buen profesional, primero tiene que detectar a las buenas personas. Y Mondino era una buena persona, es una buena persona. Aún con sus carencias puesta ahí, era una buena persona. Después no conocí buenas personas en el Y cargo. Kirno, ¿no? Mira, Kirno como figura, en primer lugar, le exijo como periodista que debe dar explicaciones sobre la política exterior de Argentina, es lo mínimo que pretendo. Ha habido algunos cancilleres con los que yo no he coincidido en muchas cosas, como Jorge Tayana, que después me distancié de él mucho porque entró en un ostracismo por temor y pánico a Cristina Kirchner, pero como canciller yo puedo haber coincidido en algunas cuestiones o no, pero era un gran canciller. Primero y principal dentro de la situación muy dogmática que empezó a regir en determinado momento y que termina eyectándolo a él, era un canciller que respetaba la política exterior, la Cancillería, buscaba llevarle a la presidente o presidenta de la nación la mejor situación dentro de la decisión de un presidente de seguir su propia política exterior, que era conveniente y que no. Siempre recuerdo el famoso corralito a Anthony Wayne, que le impusieron de una manera insólita por el tema de la valija de Antonini Wilson que le tocó a él, que fue una cuestión del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y no del Él Departamento cortó de Estado. las cintas, no. No, eso fue Timerman. Ah, Eso fue después. Fue Timerman después. lo traiciona, estaba como con los colmillos esperando el puesto de canciller. era embajador en ese momento. En Estados Unidos, sí. Y ahí Tayana le dice a la presidenta, le lleva a la presidenta una historia concreta de, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto con un embajador? No corresponde, es el embajador de los Estados Unidos. ¿Qué era lo que se iba a hacer? No, lo tenían acorralado a Wayne. Lo ¿En tenían qué acorralado porque sentido? No nos acordamos. porque yo tengo un archivo de todo en mi cabeza. En ese sentido,
Yo igualmente no quiero hablar de ese episodio, sino que el Tayana, no acordando, siendo parte de Respetaba el rol de canciller. siendo parte de un gobierno que tenía en ese momento una deriva muy enfrentada a los Estados Unidos, ya, porque se enoja Cristina, porque aparecen unos venezolanos diciendo que ese dinero que le incautan a Antonini Wilson en el aeroparque una noche iba destinado a la campaña de ella, le ponen un corral a Anthony Wayne y empiezan a castigar al embajador de los Estados Unidos. Yo no me quiero meter con el costado político del asunto, sino que Tayana, en su condición de canciller y siendo parte de un gobierno, va y le presenta a la presidenta un escenario de problemas y de adversidad, de cómo las cosas podían tornarse mejores o peores si seguíamos una línea. Entonces, con el tiempo se le aflojó el corralito a Wayne. Y así muchas cosas. Esa es la tarea de los diplomáticos, la tarea del canciller. Lo que pasa es que el gobierno Milei... Acá es todo lo contrario. Wertheim tuvo la misión de apagar, literalmente entrar a la Cancillería y apagarla. ¿Por qué? Porque se acuerdan que con el enojo a Mondino, que le hicieron una doble cama con el voto a Cuba, aprobado por las fuerzas del cielo, pero no por Milei, Santiago Caputo y demás, y Karina, le hacen una cama, es así, salen todos los diarios, en todos los sitios del gobierno, de la derecha diario, ella pide instrucciones. Aplaudiendo. No, ella estaba un poco en Narnia en aquel momento, pero son cosas distintas. Pide instrucciones Eduardo Bustamante, que era su vicecanciller, sin reportar a Diana Mondino, y aprueban el voto a Cuba. Y ahí con Wertheim, pues, y ahí la eyectan a Diana Mondino. Ya era una prueba que habían intentado hacer con un sabotaje a un comunicado, poniéndole Falklands a un comunicado de las Malvinas que no había salido de la Cancillería así, me consta. Llega Wertheim, pues, llegado Wertheim, cumple, sí, la misión de apagar a la casta diplomática a la que Milei tildaba de casta. Son un poco casta, no menos que los libertarios hoy, no menos que los militares, que los jueces. Son casta. ¿Sí? ¿Y ahora? ¿Qué está Pero ahora veo una Cancillería donde Kirchner está un poco de paso, le tocan las mejores fotos de la historia, entre comillas. El acuerdo con Estados Unidos que firmaron, no sé si es el acuerdo histórico de la Argentina. Acércate un cachito al micrófono. Sí, perdón, quiero apagar esto porque está sonando el WhatsApp. Ahí lo voy a apagar, por eso me alejé. A Kirchner le tocan fotos históricas en las que no estuvo. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. O sea que no fueron trabajadas por él ni por su cancillería, no, digamos. En absoluto. Él no tiene una cancillería, ahí está. Todo lo que hace es heredar... ¿Por qué lo sacan a Wertheim y asume Kirchner? Wertheim se va mal con los libertarios, con los hermanos, muy mal. Tanto es así que les voy a dar un dato. ¡Opa! Que no ha sido publicado en ningún lado. ¡Opa! Sí, queremos escucharlo. Y les va a gustar. A ver. Es tal el enojo del presidente con Wertheim que cuando era canciller iba a fumar habanos al edificio Omega y se hacía un break y descansaba un poco, se cerraba todo y estaba ahí. Pero eso, podemos permitirle esos lujos, al fin y al cabo podría ser él. Se lo pagaba él. Se lo pagaba siempre él. No se lo daba una jubilada, digamos. No. En noviembre, durante su cumpleaños, quiso hacer una demostración de afecto y de poder e invitó a los ministros del gobierno. Milei ¿A Omega? Dio instrucciones. ¿A a su cumpleaños. Ah. Dio instrucciones el presidente Milei que ministro que iba al cumpleaños de Sherry. No los dejó ir al cumpleaños. ¿Y no fueron, los dejaron con las velitas? Bueno, empresarios y poder no le falta. Claro, había más invitados, digamos, ¿no? Sí. Bueno, pero... Es lindo el dato, ¿no? Muy lindo el dato.
Ministro que iba al cumpleaños de Huerten y ¿Y por qué no lo quería? ¿O por qué no lo quería Huerten? se fueron enojados, primero y principal, porque Huerten, que es muy poderoso, seguía en contacto con los demócratas, Ajá. jugaba para sí mismo. Siempre estuvo en contacto con los demócratas, siempre jugó para él y osó presentarse como él mismo un posible presidente, no fue muy simpático con la gente de la CEPAC y no lo querían los Trump. Porque los Trump, los republicanos, además, en realidad, Huerten, yo puedo haber tenido una diferencia y una dificultad enorme cuando él era canciller, porque me mandó una carta documento absurda, que él mismo sé que ha reconocido que no Que fue un error. se le fue de las manos, aconsejado por sus abogados, ridículamente por Los abogados nunca saben manejar la relación con los periodistas. Por eso son abogados. Por eso son abogados, es verdad. Bueno, pero no sé dónde estaba. Él sé que él tenía ideas más progresistas y más interesantes y menos alocadas y más sensatas que los hermanos. Ahora, Natalia, Entonces, esto es para destacar de él y que era menos ideológico. Y además él tenía amigos en el kirchnerismo, en el tema, el punto de los demócratas y su reactividad con el tema de la CEPAC y todo el universo de los latinos de Florida, su episodio en Mar-a-Lago, su escasa relación con Marco Rubio, su exceso de vínculo con los laboratorios locales, familiares y de amistad con algunas familias que conocemos y cuyos apellidos no vamos a dar, pero está todo en Google. Todo eso molestaba. Tanto es así que en el gobierno de Estados Unidos había quienes decían: ¡ay, el canciller quiere echar a Pfizer! ¡Ay, el canciller solo juega para algunas familias acá! Ahora, bueno, eso. Natalia, viéndolo a ver, siempre queda la famosa frase del menemismo de las relaciones carnales con Estados Unidos. Hoy, ¿qué tipo de relación ves? ¿Hay relaciones carnales? ¿Hay algo peor que relaciones Yo carnales? nunca vi esto. Nunca. Menem no era esto. Menem podía tener relaciones carnales, pero tenía una diplomacia, un equipo y una política exterior digna, donde lo que él hacía no necesariamente se reflejaba en las Naciones Unidas. Argentina hoy es sinónimo de un absurdo en las Naciones Unidas, votando contra los indígenas, contra la esclavitud, contra los derechos de las niñas. No, a favor de la esclavitud. Bueno, contra la esclavitud no, quise decir, tenés razón. Sí. Contra políticas De género. internacionales y de Estado involucradas en la lucha contra la esclavitud. Y los argumentos que dan son casi, decís que, pero por favor. ¿Y por qué es eso? ¿Por amateurismo político? No, una por parte y una fascinación parte. Hay una raíz muy fuerte del presidente también con la línea fundante de este gobierno, de los Agustín Laje. Ya nadie habla de la Agenda 2030, la marcha que se llamó contra el fascismo, no me acuerdo, pero fue la marcha posterior a ese error que tiene Milei en Davos, cuando hace una burda comparación sin ser el presidente homófobo. Para mí no es Milei homófobo. ¿Qué es? Pero no se sabe, es una esponja en algún punto. A veces va para un lado, a veces para el otro. Creo que él encontró en esto su formato. Él estuvo con los... Pero había otra opción para él. En algún momento pensó otra opción, que es aliarse solamente con dos países e ignorar y hasta insultar a todos los demás países de la orbe. Eso es un gen psicológico y de origen que tiene él. Cuando él se enoja y todo, eso es su personalidad de familia, de base. Va creciendo y se va. También cuando baila el karaoke, que lo tenían que bajar de la casa militar. Por favor, presidente, ya terminó. Se va emocionando el presidente.
Para mí eso es lo más genuino que tiene. Lo otro no. Él compró el discurso de la nueva derecha global y fue por ahí en un momento que era interesante, pero él es muy pragmático. Cuando llega a un punto extremo cambia, no sé si han visto. Sí, ahora con el tema de Israel ha tenido en la visita reciente algunas fotos muy importantes, algunos accesos a lugares bastante importantes, pero ¿qué ves ahí con el tema Israel? Porque ahí también parece jugar en el marco de un conflicto internacional bastante sensible de una manera muy radical con una de las partes. Él buscó protección, pero sin que le pidieran tanto en Estados Unidos. En el caso de Israel sí le piden mucho. Ajá. Tanto es así que creo que le están haciendo un daño a él, al país y a una colectividad que no piensa como él en su totalidad. Estados Unidos no le pide que haga todas esas expresiones que hace para con Trump y sí en Israel. No, de hecho, la primera foto que vos lo ves con Trump en febrero de 2024, Trump lo mira como, ¡ay, hello! Sí. O sea, ¿y en Israel qué le piden, decís vos? En Israel le piden mucho. Y ahora, yo escribí hace un ratito sobre los acuerdos de Isaac. Yo te pregunté el otro día. Sí, un invento. O sea, van a tener que explicar esa iniciativa como tantas otras, porque han largado cosas al mercado y a rodar que no tienen ni ton ni son, se las puede enumerar después. Pero los acuerdos de Isaac que buscan emular algo que no tiene nada que ver con esto y que sí fue importante, que son los acuerdos de Abraham, unos históricos e inteligentes acuerdos auspiciados por Donald Trump en su primera presidencia en 2020, los acuerdos de Abraham. Que generaron un contexto de paz y ahora... Expliquemos qué son, para el que no lo... Los acuerdos de Abraham, en los que emula los acuerdos de Isaac, que según la prensa israelí fueron ofrecidos por Milei a Gideon Saar, el canciller de origen argentino de Israel, de Netanyahu, y es él quien le busca la forma, pero cuyo texto es igual casi al memorándum de entendimiento firmado el año pasado, creados por el influyente rabino, guía espiritual y embajador en Jerusalén, Axel Banish. Bueno, estos acuerdos de Isaac se dicen creados a espejo de los de Abraham. Vamos a los de Abraham. ¿Qué son los de acuerdos de Abraham? Son unos acuerdos que así se llaman por Abraham, firmados en 2020, auspiciados por Donald Trump, pero muy inteligentemente creados por un Netanyahu en otro Netanyahu de la vida. Muy inteligente, con un liderazgo absoluto y todavía no tomado por sus causas múltiples judiciales con las que ahora pretende eternizarse en el poder, porque cuando se termine la guerra, Netanyahu va a estar en problemas. Los acuerdos de Abraham firman con varios países, inicialmente Marruecos, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Israel, y casi obviamente estuvo Sudán. Por firmar Arabia Saudita. Sí. De hecho, se establece una embajada en Emiratos Árabes. Son viejos enemigos árabes y es el camino a la paz. Y obviamente, la causa palestina ahí pasa al olvido. De ahí que el 7 de octubre de 2023, cuando se despierta la ratonera en Gaza, digo la ratonera porque eran los que estaban ahí, no en los hoteles 5 estrellas, los Hamas, los terroristas de Hamas en Qatar, y en cambio en Gaza se la pasaba muy mal. Bueno, todo lo de Gaza... 2023, el barbárico ataque, la incursión al territorio israelí, la cruzada sangrienta de Netanyahu en Gaza, todo eso aborta algo que era muy importante, que eran los acuerdos de paz con Arabia Saudita, que eso iba a ir a lo grande, y eso era muy importante. Por supuesto, hay causa palestina ahí de por medio, son árabes, son hermanos, descuidados siempre por los árabes. La Liga Árabe jamás se le derramó una lágrima ni una iniciativa real por mejorar la situación del pueblo palestino, muy maltratados por los jordanos, que ni siquiera se reconocen muchos de origen palestino. Todo eso ahí dando vueltas, bueno, no tiene nada que ver con los acuerdos de Isaac, que los acuerdos de Isaac que aparecen ahora el domingo, así, hello, sí, dicen que van a
crear una iniciativa en el hemisferio occidental para la preservación de la brillante creación de los hijos de Isaac, que encima tiene conceptos religiosos, para la preservación del hemisferio con acuerdos de narcoterrorismo, libertad, toda una sarta de cosas que yo me puse a hablar con 10 embajadores, no lo digo exageradamente, y ayer en CIPEC se habló del tema y se reían algunos y digo, pero ni le vamos a hacer caso, decía uno que habla de tú. Entonces, porque es una iniciativa que es Milei se pone a la cabeza de ser ¿qué? En la Nadie lo región para sigue. Israel. Y nadie lo sigue. ¿Tenemos los videos? Sí, lo último, o sea, Milei... Esto es de este martes. No, los de acuerdos ayer. de Isaac el domingo. No, los videos que vamos a pasar ahora, que es de Milei en Jerusalén. Sí, lo grabado, fue grabado. Lo grabado, sí. No, porque nos gustaría también, o sea... Además, ¿tienen que pasar por el Congreso los acuerdos de Isaac o no? La biblioteca dice unas sí, otras que no. Pero ¿qué son? No se sabe. No se sabe. Ujú. ¿Qué son? Bueno, ¿los tenés, los tapes? Dale, vamos con el primero. Ahí estamos viendo. Eso es con Karina, cómo lo protege de Elisabetta Piqué. Ah, no me digas. Escuchen eso. Elisabetta Piqué es la corresponsal de La Nación. Sí. En Roma y hace toda la zona cercana. Presidente, un comentario al año de la muerte del Papa Francisco. ¿La viste? Sí, la tapa para que ni siquiera Le pueda... dijo al custodio algo y a partir de ahí... lo cierran, Presidente, rezó por se el Papa pone al Francisco. lado. Presidente. Bueno, no contesta, el presidente se va. ¿Y qué lleva Axel Vanish ahí atrás? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? Bueno, ¿O sí, un chaleco o un equipo de audio? Eso que estamos viendo que es ¿Están saliendo del muro? Eso es Muro de la- no, eso vos fuiste, eso es cuando salís del Santo Sepulcro. Ah, muy bien. Adentro. Ahí es la entradita al Ahí. Santo Sepulcro, famoso, tan linda. No, ahí está. La Tenemos foto otro. del Santo Sepulcro, Ultra photoshopeada, otro pero tema. también es complicada. Ah, eso no sabía, pero es complicada porque está haciendo así. Mira, Pero el presidente. obvio, Pero ¿cómo varias. va a ser así frente al Santo Sepulcro? No solo, Si esto es un parecen signo todos, yo no lo militante. reconocí. Es como si fuera Cristina al Santo Sepulcro y hiciera así. O sea, no, eso ni Cristina ha hecho. Acá no sé si hizo eso, pero hizo algunas cosas bastante más graves, ¿no? Que hacer eso antes del Santo Sepulcro. Se burló de los discapacitados, digamos, hizo No, cosas un poco sí, más feas que por supuesto, pero no, quiero decir, pero hoy estamos con el tema diplomático Hoy- y con... o ¿Tenemos sea, más videos? ¿Tenemos para ver más? No tenemos. Ah, era este. pero es realmente complicado que... Yo tengo fotos ahora que para te voy Argentina, a mandar. Romy. Natalia, para Argentina, esto es o sea, Deja, el tema deja, Israel. porque te vas- No, tranquila. El tema Israel, ¿es un problema? Teniendo en cuenta los antecedentes, el tema Medio Oriente, relaciones. El presidente ha declarado que Irán es enemigo de la Argentina, en plena guerra. Esto es mi opinión personal. Sí. Si bien Argentina e Irán tiene un problema con la Argentina grave porque no responde y se niega a colaborar en los términos normales que debería colaborar por el tema del atentado a la AMIA, donde la justicia dice que fue Hezbollah financiado por Irán y hace no mucho también declaró la justicia que Irán es Estado terrorista. O sea, debería haber Irán una colaboración y hace que no sea un país amigable para con la Argentina. Yo creo que ningún país soltaría fácilmente, de hecho, el Reino Unido no nos dio a Soleimanpur cuando lo reclamamos, Brasil no extradita a sus ciudadanos,
una serie de cuestiones según la normativa internacional y de cada país que son soberanas. ¿Es Turquía un enemigo hoy de Armenia? Bueno, esa es el desafío. ¿Qué dice ¿no? el presidente de Turquía? Depende del momento histórico. Hoy hay conversaciones entre... Pero digamos, vos, ¿qué es lo que decís? Que el presidente... Para mí, Milei como se que mete se pasó en un varios contexto pueblos. de guerra para hacer... sí, Irán no es nuestro enemigo en esta guerra y con Irán tenemos muchos problemas y puede no ser nuestro amigo, pero el presidente me parece que se involucra en una guerra que no es nuestra guerra. O sea, ni siquiera los árabes como Mohammed bin Salman, que sí tienen enemistad como sunitas mayoritarios con los chiitas y demás, va tan lejos como Milei y juegan por debajo sus alianzas. Entonces, es irresponsable lo que dijo Milei. Muy irresponsable, para mí. Pero bueno, también ayer dijo algo mucho peor con el tema de las culturas. Y él se equivoca de la manera en que lo dice, cuando dice, te digo la frase, no tengo el teléfono acá, pero... Sí, dijo que no podemos ser... acá lo tengo yo. Ya amigos, no podemos ser... No, dijo algo peor. De otras culturas. No, dijo... Sí, nosotros lo pasamos ayer también en C5 porque es realmente es una barbaridad. Una barbaridad. Con determinadas culturas no vamos a poder convivir porque si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos con quienes nos quieren matar. ¿Qué quiere decir? Él tendría que decir acá que el terrorismo, si es que se refiere a eso, pero o tiene un déficit de vocabulario y de conceptos, tiene que ser más cuidadoso. Tiene que ser más cuidadoso. Bueno. Ahora, Natalia, en la época uno ve... Esto es muy grave. Uno ve un contexto global que en un momento era muy favorable para este tipo de fuerzas políticas y hay 2 o 3 hechos que parecen ser por ahora medio aislados que muestran que hay un freno en algunos lugares a estos procesos de extrema derecha. ¿Vos lo ves como un fenómeno que puede transformarse en una tendencia para algún lado? ¿Lo ves como casos aislados? Me refiero a Polonia, me refiero a Hungría, ver qué puede pasar con Trump a fin de año. ¿Qué ves ahí? Yo creo que hay mucho avance de la extrema derecha, también por el fracaso de la izquierda y de los excesos de la izquierda, del discurso progresista. Algo le pasa al ser humano que no encuentra satisfacción y también hay una cuestión de la economía, ¿no? Muy grande sobre la base de todo lo que hablamos. Yo creo que los pueblos tienen un margen de tiempo y de paciencia mucho más corto. Yo no definiría a Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría, muy diferente a Orbán. Ahí hay una saturación generacional también con Orbán, por sus peleas con la Unión Europea, sus peleas con las minorías, sus peleas con la prensa, pero el nuevo primer ministro está mucho... O sea, no se ha definido como un amigo de Hungría, pero no de Ucrania, pero no ha definido que le va a desbloquear los fondos, no se va a pelear con Putin, no se ha definido muy claramente con las minorías, es un católico duro también, pero de nueva generación, es del mismo partido que Orbán. Pero quiere ser parte... activa de la Unión Europea. Tiene esto como gran diferencia. Orbán se alejó mucho de la Unión Europea y de los valores de la Unión Europea en momentos en que ellos están muy horrorizados por el devenir de la guerra en Irán, por el devenir de los ataques al Líbano, por el devenir de la rispidez, la aspereza con los que permanentemente los trata Trump, que les quiso sacar Groenlandia, que los insulta, que
que ahora está amenazando con salirse de la OTAN, que los trata de maricas, o sea, lo digo en serio. Sí, sí, los trata así. Y que lo sorprende día a día. Curiosamente, hay una voz que aparece desafiando a Donald Trump y en el mismo idioma, con lo cual tiene una llegada muy peligrosa para Trump en los Estados Unidos, que se llama León XIV. Y León XIV, norteamericano, que hay por que eso recordarlo. habla fluido inglés como un americano, porque es un estadounidense, De Chicago, al sí. fin y al cabo, de Chicago, un pueblo resistente a todas estas nuevas derechas Sí. que en los Estados Unidos están en auge, y que han encontrado la voz en Trump, que ni siquiera proviene de ahí. Ahora vamos a hacer un poco de futurología, Sí. un poco caprichosa y medio pronóstico. ¿Qué pasa si a fin de año tenemos a Lula reeligiendo y a Trump perdiendo la elección legislativa? ¿Qué Lula pasa está en- complicado. Le ha salido el hijo de Bolsonaro, que encarna esto otro. Ujú. Aquí en la región, Rodrigo Paz también triunfó en Bolivia. Y Chile, José Antonio Cast. Y en Perú puede triunfar la derecha también. Ujú. O casualidad, Cast en un mes está en un 30% Sí, es verdad. de 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 imagen aprobación. Se le ha positiva. caído todo. De imagen Rodrigo positiva. Paz tiene problemas por todos lados. O sea, no dura nada el entusiasmo. Hay menos paciencia, pero yo me refería a Estados Unidos y a Brasil como dos polos grandes. Milei va a estar en va a estar en grave problema si Trump pierde el Congreso, definitivamente, porque ahí queda como un pato rengo Trump, que a quien le quieren hacer un impeachment, lo quieren ¿Y declarar. la asistencia económica argentina de Estados Unidos también podría correr riesgo en ese caso? ¿Cuál es la asistencia económica? Y de sostener el Estados tipo de Unidos? cambio con alguien que te está diciendo vos, si te caes yo te levanto. Esa es la foto de hoy, el Fondo Monetario mirando para Yo el creo costado. que no va a variar eso, ¿sabes? Hasta 2027. Que Estados Unidos banca, que Estados Unidos va a sostener. Hay una reacción muy adversa hacia el kirchnerismo, peronismo de Washington, tanto de los demócratas como de los republicanos, ya sea el formato. Yo creo que Alberto Fernández lo ayudaron un montón. Ujú. Acá hay confusiones también, y que tampoco Estados Unidos, que tampoco la Argentina se desvió demasiado, salvo en el último tramo con Cristina, de su alianza occidental, y no mucho tampoco, porque en Naciones Unidas no comían vidrio, éramos occidentales Incluso al y principio, cristianos. claro, Néstor Kirchner, en el gobierno de Néstor Kirchner, Pero sí, tenían una actitud, me acuerdo el presidente muy en contra de Irán. no O sea, solo echó tenía a un- Luis Delía de la Casa Rosada, cercó al embajador de Hugo Chávez en aquel momento por estar sateliteando, estoy inventando un verbo, en la Casa Rosada y con sus negocios personales y del chavismo. Yo misma escribí una nota que dio la vuelta al mundo cuando Chávez le pide a la Cancillería el diseño de un reactor nuclear de usos pacíficos, pero eso iba a ir a Irán, Claro. que era de usos pacíficos. Todos quedan envueltos en una confusión de la polarización descomunal. ¿Y por qué decís que Milei tendría problemas si Trump pierde? Bueno, porque se le queda una bandera, se le cae una bandera, un discurso. Milei es un discurso andando. O sea, Milei, si nos fijamos, es una bandera también. Hay mucho que es Relato. simbólico y relato. Batalla cultural. Batalla cultural. ¿Está Sí. mal la batalla cultural para un gobierno? No está mal. Cada gobierno tiene su relato. Está mal pensar que un gobierno no puede tener operadores judiciales. Tonto es un gobierno que no tiene operadores judiciales. Tonto es un gobierno que no tiene relato. Creo que en macrismo le faltó relato. Tonto es un gobierno que no tiene una épica. Sobre todo en estos países que les gustan gobiernos fuertes, un poquito caudillo, que Sí, los domen un paternalistas, poco. presidente Sí. paternalista. Sí, Sí. sí.
Pero acá, Pero ahora que hay un está exceso- sobregirado y no gusta. Las redes las perdió Milei. Lo pintan como una señora, subida de Sí. kilos, con pañales, dicen barbaridades, y el antisemitismo que siempre está latente, para mí, ha explotado con estos sobregiros y excesos de 3 viajes a Israel. Es interesante eso que decís. Vos ves rechazo social a esa... Las redes son un desastre. Sí, desastre. Las redes sociales, todo lo que Milei ganaba ahí. Pero ahí no hay algo más que el antisemitismo, porque a mí me parece que también hay un rechazo, no necesariamente en el sector más antisemita, sino también en gente que dice, che, yo no sé si convenientemente, vos decías, esta es una guerra que no es nuestra. No, Yo yo sé soy si- crítica y soy cero antisemita, pero, por eso pero hay utilizan la imagen del judío. Ok. Se confunde. También es cierto que hay un sector de la dirigencia y la colectividad judía que también se funde. Por ejemplo, la DAIA dejó de ocuparse de temas de discriminación tan generosos que había siempre para todos los credos. Estaba más integrada y se cerró. Calculo que tenemos que ir cerrando, tenemos pero poquito quiero tiempo. recordar que vos sos, y también hacerle saber a la gente que nos está escuchando, una experta, podríamos decir alguien que sigue específicamente la agenda de Malvinas, la problemática de Malvinas. Escribiste un libro, no sé si se podrá mostrar, Lágrimas de Hielo. Sí, pero yo ahora no reivindico tanto ese libro como sí que... No la pongan a tapa entonces. No, no la sí, ponemos. No, porque yo soy orgullo, no borro Vamos a los hacer, tweets. este es un programa de periodistas, vamos a hacer lo que el gobierno hace, censuremos. No, yo no borro lo que hice, lo hice en todo, tiene su contexto. Los procesos históricos tienen su... Y no es que Pero sí. sabes además, mucho claro. de... Sí, pero me gustó más Kelpers. no lo Tenemos, tenemos, justo la esa tapa no la de tenemos, Kelp. ¿viste? Yo Y te bueno, lo puede paso, fallar. yo se lo paso. No, ahora ya no Silvia, podemos menos mal que fallar. sos la Una amiga cosa de que Natalia. quiero decir que se me pasó. Yo no busqué los Milei, libros, los perdón que buscó Roy. vuelva. Roy tiene la culpa. Ah, claro. Ahí se empiezan a No, gambetear. ahí voy. Espera, ¿qué quería decir de Milei? No, muy rápido. Sí, Él sí. echa, perdón que les da un paso atrás y después No, vamos no, a Malvina dale, volando. Milei echa al encargado de negocios de Irán por pedido de Israel. No hay que echar al encargado de negocios no de me Irán. digas. Sí, y de una diputada, Sabrina Ahmeyed. Hay que echar a un encargado de negocios en su momento y por otras razones. Bueno, listo, es eso. ¿Y por qué este hombre? Lo que sí está bien declarar grupo terrorista a determinados grupos, porque eso es una decisión presidencial. Son grupos terroristas y bueno, la Argentina puede sentirse agredida por esto y demás, pero bueno. Distinto es quedarse sin, digamos, tener una actitud agresiva con el encargado de negocios que está a cargo de la embajada iraní en la Argentina. Pero sí, es un absurdo. Bueno, muy cortito acá pusimos a Kelp. Muy todavía, Se esa la es bien. la estaba función, bien. mandando. Ahí. Muy bien, muy bien. Menos mal que sos la amiga, Silvia, porque le pusiste la tapa Sí. que ella no quería. No, pero yo no puse los libros. No, Roy no es la defendeme. tapa que yo no quería, me gustó más este libro. Escúchame. Todos se molestaron, ni ingleses ni argentinos, pero la ¿Ah, verdad sí? que no son ni ingleses ni argentinos. Bueno, no son ingleses ni argentinos. Muy cortito, no sé, vos manejás los tiempos. Dale, Lean. tenemos 5 minutos más. Muy, dale. muy cortito. ¿Cuál es la posición de Javier Milei sobre el tema Malvinas? Además de esta barbaridad que acabas de contar, ¿tiene posición la Argentina? ¿Tiene posición Milei sobre el caso Malvinas? Él como presidente dice todo el tiempo lo que tiene que decir, con algunos errores, creo que ni siquiera son voluntarios, de que él dice las Malvinas son argentinas, son y serán. Después comete el error, ahora no lo evitó, de decir que serán argentinos cuando ellos lo deseen. No. Para la legislación, la normativa argentina, los kelpers los isleños no tienen derecho a autodeterminación. Son simplemente argentinos. Eso alguien no se lo explica.
No, porque él no recurre para eso está el canciller. Vuelvo a lo inicial. Y los el expertos de la Cancillería Cancillería. no se animan ni a decirle que Alejandro Nimo, el representante comercial de España, está cometiendo insubordinación con el embajador español en España, Wenceslao Bunge, criticándolo por X y es amigote de Milei. No se animan tampoco a esto. Ahora está un poquito mejor Milei con ese En el tema Malvinas. Sí, su aproximación Aprendió un poco. histórica antes de ser presidente era que Thatcher era lo más. Bueno, Era se lo una ha dicho. aproximación Se lo ha económica. dicho. Sí, pero también es cierto que la oposición hoy, el kirchnerismo, la campaña en ese momento, lo mostraban como un vendido. No hay que ser exagerados. Él no decía eso. Él tenía una admiración económica sobre Margaret Thatcher. Es frívolo en cuanto a las razones de Estado. Totalmente. Y dos cosas. Él quiere ir ahora a Londres, seguramente para la CEPAC de Londres. ¿Cuándo es? July. Ah. Julio. Le estoy dando Un poquito. otra primicia. Otra primicia. No sabía que había CIPAC en Londres. No, pero no sabemos si... yo Eso ya para los escribí acreditados es que- muy importante. No, pero tratá de no repetirlo. No Que te lo conozco. vean acá. ¿Podés no decirlo? Sí, te prometo. Se nota que son amigas, ¿no? Se nota. Después Sabe, se me se- viene se- riendo y ella Está amenazando al público. contalo, porque pero no lo digas digas. que te lo dije yo. Tú digo, no digo nada. Nada. Bueno, ¿querés saber? No, lo último, que Malvinas, pero ahora fue Israel. Y acuerdo de Isaac, vuelo del AL en noviembre, son los dos hechos más concretos, cuando no en lo del vuelo de noviembre, estaremos atentos a noviembre. Ujú. Pero no hablaron o no dijeron nada en público de que Navitas, una empresa israelí que es privada, pero es una patada en el hígado a la Argentina como nunca se vio en la historia, Sí, que en no se entiende. 2028 empiecen a explotar petróleo, hermano. O sea, Navitas es israelí y va... En Argentina, lo están haciendo en Argentina. Y bueno, en las sí. Malvinas que son argentinas. no hubo ninguna comunicación al respecto. Bueno, Muy bien. Nos vamos Nos con vamos. dos primicias. No, sí, dos No, o tres con o dos cuatro. primicias. Cinco. Con dos Natalia, gracias, un placer esta conversación muy linda entre un periodistas. gusto. Silvi, nos vamos. Nos vamos y aquí estaremos el próximo martes. Así es, Sí, así es. señores y señoras. Chao, amigos. Hasta luego. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Linda es la potencia del sol que avanza desde el este. Linda es la gente que se levanta al alba para preparar todo, justo antes de que se pongan en marcha millones de soñadores. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. ¿Sos fan de la carne vacuna? Entrá en www.carneargentina.org.ar y encontrá los mejores tips, trucos y recetas para preparar la mejor carne del mundo y disfrutarla en familia y con amigos.